Buenas tardes, es la entrevista al doctor Edgar Alvarado Anel. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, este video va dirigido a alumnos de entre 15 y 18 años que están actualmente estudiando el nivel de preparatoria. Y bueno, después de haber explicado una breve introducción al cálculo diferencial y al cálculo integral, nos gustaría la opinión y explicación de una persona que convive todos los días con las matemáticas, como lo es usted. Primero que nada, quisiéramos saber qué estudió y en qué trabajos ha participado o en qué proyectos. Bien, yo estudié la licenciatura en física en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz. Después estudié la maestría en física y me especialicé en el área de física de partículas. Después para el doctorado me cambié al área de física médica. Ahí mi tesis fue sobre encontrar un modelo matemático para describir cómo vibra el tímpano. Entonces, casi siempre mi trabajo y mi formación ha sido teórica. Entonces, he trabajado mucho con las matemáticas. ¿Ok? Entonces, he trabajado con modelos matemáticos. ¿Qué proyectos he trabajado? Después de egresar del doctorado, entonces entré a trabajar a la Universidad de La Salle Bajío, primero como docente y después se abrieron convocatorias para hacer investigación, entonces hubo ese apoyo para investigadores, entonces estuve metiendo proyectos para que me fueran apoyados en mi investigación. Empecé con la investigación que ya tenía avanzada del modelo matemático para describir cómo vibra el tímpano. A partir de ese modelo que yo encontré, pude proponer un nuevo aparato auditivo, ¿ok? El cual consistía en colocar un pequeño imán sobre el tímpano y al momento en que éste vibra, de determinar o captar las variaciones del campo magnético con un sensor magnetorresistivo. Esto era una propuesta para aquellas personas que tenían el tipo de enfermedad en el oído conocida como otoesclerosis, que es un endurecimiento de los huesecillos y que aun cuando el tímpano podría vibrar, no podía transmitir el sonido al oído interno. Entonces, ese fue un proyecto de investigación. Después, con esa misma idea, propuse un protector auditivo utilizando un fluido no newtoniano, es decir, colocar ese fluido newtoniano como un tapón en el oído para personas que estaban trabajando en regiones de alto riesgo por algún sonido repentino y fuerte. Entonces, esa era la propuesta para protegerlos de ese tipo de ruidos y que no tuvieran un problema de sordera. Entonces, esos son los proyectos en los que he trabajado y principalmente en la parte teórica. Hasta el momento solo ha sido en la parte teórica en donde solo he manejado las matemáticas necesarias para describir ese comportamiento. Apenas vamos a empezar a trabajar en la parte experimental. Ok. Pues suena muy interesante, la verdad. Si nos podemos saber, está dirigido a más que nada mejorar la salud de las personas. Entonces es un problema práctico o real en las que las matemáticas están involucradas, en este caso también de la física, como usted menciona. Y bueno, como ya vimos, usted ha crecido junto con las matemáticas, pero en muchas ocasiones a los alumnos se les dificulta esta materia, llegando a un punto muy grande de estrés y sensación de que no son lo suficientemente inteligentes para resolver un problema matemático. Esto a veces los lleva a un estado de decepción. De hecho, a muchos alumnos al momento de elegir su carrera universitaria, buscan una carrera que no implique ninguna de las materias de matemáticas. Desafortunadamente para esos alumnos, la mayoría de las carreras universitarias incluyen una que otra materia de matemáticas y esto es porque en realidad es de suma importancia desarrollar un pensamiento matemático, más allá de saber resolver una integral definida. Mi pregunta es, profesor, ¿qué les diría a los alumnos que se encuentran en esta situación de estrés?
¿Qué consejos les daría para que no se desanimaran? ¿Y cree que cualquier persona puede entender las matemáticas en verdad? Bien, bien. Quiero empezar diciendo que a mí me costó muchísimo. A mí me costó muchísimo la carrera, pero era algo que me gustaba, era algo que me llamaba la atención y yo quería aprender esas matemáticas, quería aprender a resolver ese tipo de problemas de física, pero en donde había muchas matemáticas. Y a mí siempre me costó y me fue difícil, pero llegó un momento en que me puse a pensar y me dije, digo, si eso es lo que me gusta, pues tengo que echarle ganas. Y simplemente me dediqué a estudiar más, a practicar más, a hacer ejercicios, y principalmente a concentrarme, ¿no? A la hora de estudiar. Yo no creo que, que haya personas más inteligentes que otras. Yo lo que pienso es que todos tenemos la misma capacidad para aprender y para estudiar lo que sea. Nada más que en algunas ocasiones, pues hay muchos factores que hacen que nos pongamos así o nos limite eso. Por ejemplo, es muy común que desde pequeños a los niños, cuando empezamos a entrar a la escuela, pues no nos enseñan de la manera adecuada pues desgraciadamente, y es verdad, hay que decirlo, hay maestros que de verdad no te enseñan de tal manera en que a ti te guste o te motiven a seguirlo estudiando. Si les preguntamos a cualquier persona, a cualquier alumno, a cualquier niño, si tú le preguntas, oye, ¿te gustaría ser bueno en matemáticas? Te diría que sí. O sea, te diría que sí, sería maravilloso saber mucho matemáticas. Entonces, yo veo el principal problema es en cómo te le enseñan al principio. Y luego, el que no te muestren las aplicaciones reales que se pudiera tener con las matemáticas. Entonces, mi consejo es que simplemente si deciden estudiar algo, es que primero les guste y que después se concentren ya cuando estén estudiando eso. Ahora, matemáticas hay en todo, bien lo dijiste, hasta en cualquier carrera puede haber matemáticas, independientemente del área en que esté. Y si les gusta alguna ingeniería, saben que en ingeniería va a haber muchas matemáticas. Solo se tienen que concentrar, y practicar mucho. Incluso hay una frase muy famosa de Albert Einstein. Él decía que el 97 o 99, 90 y tantos por ciento era de esfuerzo y dedicación, y el 1% pues de pensarle o inteligencia, ¿no? Entonces, esto de las matemáticas cualquiera puede. Yo estoy convencido de que el que quiere puede, y si le llaman la atención, si encuentra ahí un pequeño tema que le guste de aplicaciones de matemáticas, con eso va a ser suficiente para que se esmere y pueda estudiarlo. Y yo sí creo que cualquiera puede, solo es cuestión de que se concentren en entender bien los conceptos de matemáticas y luego llevarlos a cabo. Entonces, ese es mi consejo. Solo concéntrense en estudiar un tema, leerlo bien, aprenderlo bien y después practicar mucho, hacer muchos ejercicios. ¿Ok? Eso es lo que lleva a poder entender y saber bien las matemáticas. Así es, profesor. Pues sí, es verdad lo que dice que en mi caso yo también al principio, bueno, y hasta la fecha hay unas materias donde se me dificultan más las matemáticas, pero es verdad que mientras más practiques, más vas a entenderle y es cuestión de eso, de practicar, como dicen que la práctica es el maestro. En muchas Exacto. ocasiones basta con nada más repasar el tema, leerlo a profundidad y hacer muchos ejercicios de ese tema hasta que lo domines y al principio es evidente que vamos a tener errores, pero a partir de ahí es donde vamos a ir mejorando y aprendiendo de esos errores cada vez más. En mi caso, yo sí he tenido una mejora poniendo en práctica esto
de no desanimarme y seguir estudiando, viendo videos y, y practicando en mi casa, independientemente de la tarea en que me dejen. Muy bien, al igual que yo, profe, usted ha sido maestro, bueno, usted ha sido maestro de distintas materias de matemáticas durante algunos años. Durante todo este tiempo, ¿usted ha podido presenciar algún caso donde un alumno se le dificulta la materia y al terminar el curso terminó comprendiéndola? Es decir, que ingresó con conocimientos muy básicos y al final hasta terminó comprendiéndola mejor que sus compañeros. Sí, 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 puedo hablar y mencionar varios casos en donde, y es común cuando llegan a la carrera, al nivel licenciatura, para empezar ese cambio de la prepa a la licenciatura, sí se les hace un poquito pesado. Y hay que mencionar también los casos en donde, pues en las escuelas en que estuvieron, no se les enseñó todo lo que deberían de saber de matemáticas, ¿sí? O adecuadamente. Sí me llegaron así varios casos y de la experiencia que tengo, puedo decir que hubo muchos alumnos con deficiencia en matemáticas, desanimados y que no veían cómo ellos pudieran mejorar en ese aspecto, en las matemáticas. Entonces, yo lo que he hecho pues es buscar la manera de motivarlos con problemas de aplicaciones, principalmente para a la carrera a la que van, para que de esta manera vean primero la importancia de las matemáticas y después logren ellos un interés por las matemáticas para que les sea más fácil estudiarlas, es decir, motivarlos para que después de la clase ellos por sí solos vayan a buscar un libro y se pongan a hacer ejercicios. ¿Ok? Entonces sí he logrado eso en algunos casos, porque incluso al final del semestre en los comentarios ellos lo dicen, ¿no? Que, que pues la clase fue muy buena, interesante, de tal manera que ellos lograron entenderlo y que aparte se les creó el hábito y se les motivó para poder seguir estudiando por sí solos y aprendiendo. Entonces sí, sí se puede lograr eso. Es cuestión de que el maestro busque la manera adecuada de lograr motivarlos, de lograr ponerles esa idea de que sí es posible que ellos puedan resolver cualquier problema de matemáticas y también que vean la importancia en su carrera. ¿Sí? Sí, profe. Creo que sí es muy importante la parte de relacionar las matemáticas con la vida diaria. Creo que con esto creamos una sensación o un lazo mayor con las matemáticas, ya que lo estamos viendo aplicado en algún lugar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, al estar en un lugar y que mi profesor me haya explicado que dicho lugar, por ejemplo, en una fábrica de, no sé, de zapato, entonces yo ya puedo relacionar las matemáticas que vi con algunas de las máquinas ahí presentes en la fábrica, entonces me despierta aún más la curiosidad de seguir aprendiendo sobre, en este caso, sobre esas máquinas o cómo se podrían mejorar, en este caso, el procedimiento de los zapatos. Pues muchas Así- gracias, maestro. Fue un placer haberlo tenido hoy con nosotros y espero que los jóvenes tomen sus palabras como inspiración y ojalá que nos demuestren que cualquier persona en realidad puede entender las matemáticas. Ahora nos gustaría, profesor, que nos explicara un problema sobre, en este caso, el cálculo y también pudiéndolo integrar con la vida diaria. No sé si Sí, en este caso sería del cálculo diferencial, integral. sí, sí, claro que sí, con mucho gusto y pues de antemano gracias por la invitación y para considerarme en esta entrevista y que de alguna manera pues
pues yo puedo aportar algo para ayudar a los jóvenes de hoy, ¿no? Sí se puede, solo es cuestión de que quieran, ¿no? Ese es mi lema y si les gusta, adelante. Y pues sí, tengo un problema preparado para presentar. Precisamente lo que dice es una de las aplicaciones del cálculo. Entonces, para mostrarlo, pues voy a compartir mi pantalla para que así pueda mostrar de qué se trata el problema. Entonces, eh, ahí ya se puede ver, ya aparece. Sí, profesor. Bien. Entonces, preparé este problema. Es un problema de optimización. Aplicaciones de la derivada, lo que son máximos y mínimos. Entonces, bien como lo dijiste, ¿no? Tratar de ver estas aplicaciones de las matemáticas en la vida cotidiana. Y cualquier tema que nosotros pensemos de matemáticas se aplica en la vida cotidiana. Entonces, este problema consiste en que tenemos una cierta cantidad de malla, específicamente 200 metros de malla, la cual se debe de utilizar para cercar, ¿sí? Cercar y encerrar una parte de terreno a un lado de un granero. Es decir, vamos a utilizar la pared del granero y solo con la malla que tenemos, pues vamos a encerrar una porción de ese terreno, de tal manera que me quede un rectángulo, ¿no? Entonces aquí muestro esta figura, ¿ok? Donde tenemos una vista desde arriba de lo que es el granero y esa línea blanca pues me representa la malla, cómo la voy a utilizar para precisamente encerrar esa parte del terreno. Entonces, de entrada, pues yo estoy suponiendo que esa región va a ser rectangular y voy a poner como variables ahí sobre la malla que vemos en el lado horizontal, va a ser mi variable X y la malla que está en la parte vertical va a ser mi variable Y. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata estos tipos de problemas de máximos y mínimos? Bueno, es optimizar todos los recursos que tenemos. Y en este caso, pues es optimizar el uso de esa cantidad de malla que tenemos para encerrar la mayor cantidad de área posible. ¿Ok? Entonces nosotros simplemente pues podemos utilizar la malla y formar un rectángulo y ya encierra un área, pero específicamente tenemos que encontrar esos valores de los lados del rectángulo para que el área encerrada sea máxima, ¿ok? Es decir, vamos a optimizar el uso de esa cantidad de malla. Bien, entonces, en estos problemas, fíjense, lo que debemos de considerar, primero, lo que nos piden calcular, ¿ok? Lo que nos están pidiendo encontrar, y en este caso son las dimensiones de la parte encerrada, o sea, de ese rectángulo, los lados de ese rectángulo. Eso es lo que me piden calcular. Entonces, esos van a ser mis variables. Luego, lo que me piden que sea máximo o mínimo es mi función que yo tengo que derivar. Acuérdense, este es un problema de aplicaciones de derivadas. Por lo tanto, necesito una función que yo tenga que derivar para poder empezar a resolver este problema. Entonces, ¿en qué consiste el problema? Determinar las dimensiones de ese rectángulo que voy a formar con la malla y luego, con eso, yo debo de determinar cuál es el área máxima posible, el área máxima encerrada. Y para aplicar las derivadas y los conceptos de máximos y mínimos, necesito una ecuación que me relacione las variables con el dato que me están dando y necesito una función en términos de una sola variable para poder empezar a derivarla. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a empezar. Bien, con el dato que nos dan, y con las variables ya identificadas aquí en el dibujo, que son X y Y, vamos a empezar a construir una ecuación. Entonces, mi primera ecuación va a ser ese dato que me dan igual
a la suma de los lados del rectángulo. Entonces, si nos damos cuenta de la figura, tenemos dos lados que miden X y un lado que mide Y. Por lo tanto, la ecuación que yo voy a construir con el dato que me dan y relacionando las variables va a ser 200 igual a 2x, los dos lados que tengo que miden x, más y. Entonces ahí estoy considerando toda la longitud de la malla. ¿Okay? Ahora, debo de formar mi función, ¿okay? La que me determine lo que me piden que sea máximo en este caso. Entonces, es el área del rectángulo que se está formando con la malla. Entonces voy a poner área igual. Como tenemos un rectángulo, entonces sería base por altura. En este caso sería x por y. Pero ahí mi función tiene dos variables, x y yo necesito que mi función solo tenga una variable para poder derivarla. Entonces utilizo la ecuación que había encontrado anteriormente y voy a despejar una de las variables. Y en este caso, pues lo más fácil es despejar la variable y. Entonces despejo y me queda 200 menos 2x. ¿Sí? Y esa ecuación que despejé la voy a sustituir en la función que tengo para el área. Entonces me queda x por 200 menos 2x. Y como se pueden dar cuenta, ya me quedó una función en términos de una sola variable. De esta manera yo ya voy a poder derivar. Y simplemente voy a escribir mi ecuación de esta manera, haciendo el producto para que la derivada sea más fácil. Y especificando que mi área ya es solo función de x. Entonces voy a poner a en función de x igual a 200x menos 2x cuadrada, ¿verdad? Entonces ahí ya queda mi función en términos de x con dos términos para que de esta manera ya sea más fácil derivarla. ¿Por qué la tengo que derivar? Bueno, con la derivada voy a encontrar los números críticos, es decir, las posibles soluciones a este problema, los posibles valores de x de tal manera que sí me den un área máxima. Entonces derivo la función. Entonces voy a sacar la primera derivada de mi función, a' en función de x. Entonces aquí uso las reglas de derivadas. Y la regla que voy a utilizar es la regla de la potencia. En el primer término, entonces derivo la x, el 200 como es constante, lo saco de la derivada. Entonces la derivada de 200x me da 200. Menos. Ahí el 2 es constante y solo voy a derivar el x cuadrada usando la regla de la potencia, en donde el exponente 2 pasa multiplicando, entonces me queda un 4 y le resto 1. Solo me queda x. Entonces ya tengo la derivada y esa primera derivada la igualo a 0, porque la definición de número crítico es que mi derivada me dé 0 o se indetermine, ¿sí?, en cualquier valor de x que yo pueda tener. Entonces le igualo a 0 y de ahí ya despejo mi valor de x. Entonces si se dan cuenta, al despejar x, pues me va a quedar 200 sobre 4, ¿verdad? Entonces eso me da x igual a 50. Eso es lo que me queda. ¿Ok? Sí. Entonces, ese es mi número crítico. Ese es el número crítico que yo tengo. Aquí lo ponemos, número crítico. Entonces, esa es mi posible solución. En este caso, bueno, solo me dio un número crítico. Entonces, podemos ya de entrada decir que esa va a ser mi solución. Pero yo tengo que demostrar que en realidad para ese número crítico, o sea, para ese valor de x, yo
en realidad voy a tener un área máxima. Entonces, me voy al criterio de la segunda derivada. ¿Okay? Entonces, para este problema voy a utilizar el criterio de la segunda derivada, el cual me dice que la segunda derivada de mi función, al sustituirle el número crítico, si me da un número positivo, voy a tener un mínimo. Si me da un número negativo, voy a tener un máximo. Entonces, vamos a sacar la segunda derivada. Entonces, ya tengo la primera derivada, aquí está, ¿ok? Y la segunda derivada, función de x, que es la variable que nos quedó y con la que estamos derivando. Entonces, la derivada de 200 es 0, es una constante. Ahí usamos la regla de la derivada de una constante 0, menos la derivada de 4x. Entonces, derivamos la x y es 1. Entonces, la segunda derivada nos dio menos 4. ¿Okay? Lo cual es un número negativo. Y el criterio de la segunda derivada me dice que si la segunda derivada me da un número negativo, por lo tanto yo voy a tener un máximo para ese número crítico que es 50. Aquí no fue necesario sustituir ese número crítico. Ya de entrada la segunda derivada me dio una constante y ya con eso podemos determinar que sí voy a tener un área máxima para ese valor de x. ¿Okay? Entonces ya tengo el valor de x. Ahora me falta encontrar el valor de y. Entonces, aquí donde había despejado y, sustituyo ese valor de x, que es 50. Vemos el resultado que nos da. Entonces, ahí tenemos 200 menos 100, y eso es 100, ¿verdad? Entonces, como pueden darse cuenta, ya tenemos el valor de x, que es 50, y el valor de y, que es 100. Y que para verificar la suma de los lados me tiene que dar el 200. Entonces, como podemos ver, tenemos que el lado x vale 50, luego tenemos el lado y que vale 100, ahí llevamos 150, más el otro lado que es x, que vale 50, nos da 200, la cantidad total de malla que tenemos. ¿Okay? Con esto nosotros ya tenemos nuestra solución. Es decir, x debe de ser igual a 50 metros y y igual a 100 metros. Esas deben de ser las dimensiones del terreno que hemos estado cercando con esa malla. Pero, pues hasta aquí solo vimos números, ecuaciones, pero hay maneras de demostrar que en realidad sí tenemos un área máxima. Y una de ellas es graficando la función. Vean, aquí tenemos una función en términos de x. Y nosotros podemos graficar esa función. Y si nos damos cuenta de la forma de la función, es decir, la variable tiene un exponente 2, y eso al graficarlo me va a representar una curva, y en este caso es una parábola. ¿Okay? Entonces, les voy a mostrar, pues en realidad lo que significa este tipo de problemas y lo que acabamos de encontrar. O sea, nos piden área máxima y las dimensiones para tener esa área máxima. Bueno, aquí les presento pues esta simulación, vean. Ahora lo estamos viendo así de lado y tenemos ahí el granero, tenemos la cerca y ahí está la malla que estamos utilizando para encerrar esa parte del terreno. También tenemos la vista desde arriba, ¿sí? Ahí tenemos las dos partes. Entonces, cuando yo varío la distancia o la longitud en X, los metros, ahí puedo ver la vista desde arriba, el valor de X, el valor de Y el área encerrada. O también aquí la vista del lado. Pero no solo eso, también tengo aquí la gráfica de mi función. ¿Se acuerdan que les había dicho que si graficábamos esa función, pues nos daba una parábola? Y en este caso es una parábola que se abre hacia abajo. Y como podemos ver, pues tiene un punto más alto que los demás, ¿verdad? Bueno,
Pues vamos a empezar a desplazar y ver los cambios en la distancia en X y vean cómo cambia el valor de X, cómo cambia el valor de Y, cómo cambia ahí el área encerrada por la malla y vean también el punto que tenemos sobre la parábola, sobre la curva. Vean ese punto rojo cómo se va desplazando. A un lado de la gráfica tenemos el valor de X y el valor de Y en ese punto. Y también nos está dando el área, vean, el valor de área. Entonces ahí vamos con un valor de X de 32.5 metros, el valor de Y de 135, ¿verdad? Y luego el área nos está dando 4.387.5 metros cuadrados. Entonces voy a seguir cambiando el valor de X. Aquí arriba va cambiando el área y voy a poner el punto exactamente arriba. ¿Ok? Entonces aquí puedo usar un poquito el menú para cambiar la longitud de X. Y vean, ¿dónde está exactamente el punto rojo? En la parte más alta de la parábola. Vean el valor de X, 50 metros. Vean el valor de Y, 100 metros, que es lo que ya habíamos obtenido con los cálculos. Pero también aquí el valor de área, 5.000 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces aquí con esto también estoy demostrando que en realidad sí, efectivamente, para esos valores de X y Y tenemos un área máxima. Entonces, con los cálculos se demostró, con la gráfica de la función se demostró y con una figura también, mostrando ahí la malla que utilizamos, se demostró que ahí tenemos el área máxima. Vean qué pasa si aumento el valor de X. Cambia la forma del rectángulo. Y el punto va bajando en la otra parte de la parábola. Pero vean el valor de área. Va disminuyendo. Me acerco al punto máximo, va aumentando el valor de área. Llego a 5.000 y pasando de 5.000, es decir, después de que X vale 50 o menos 50, el área también disminuye. ¿Okay? Entonces, este es un problema cotidiano de máximos y mínimos. Esto es lo que les quería presentar y mostrarles que las matemáticas son muy útiles y se utilizan muchísimo en la vida cotidiana. Todo depende de ustedes, ¿sí? De ustedes en cómo lo quieran utilizar. Entonces, es bonito, las matemáticas son bonitas y saberlas, pues aún más, porque uno se siente bien, ¿no? Entonces, es solo poner un poquito de esfuerzo, de concentración y créanme, cualquier persona puede aprender bien matemáticas y manejar matemáticas. Solo es cuestión de que quieran y que encuentren el gusto y la aplicación, ¿no? Que a ustedes les guste. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Muchas gracias, profesor. Acaba de explicarnos un problema de mínimos y de máximos y mínimos. Y aquí, como pudimos ver, los alumnos que nos están viendo, vamos a aplicar las reglas de las derivadas que vimos al principio, como la ley de las exponentes, la regla del exponente. Y también vimos, se entrelaza la parte de matemática con la parte de la vida real. Y bueno, profesor, ya vimos que usted le da muy bien lo de las matemáticas y parece que, pues, que ya que se lleva, pues sí, muy bien, tiene una relación muy cercana con las matemáticas. Y bueno, qué gusto saber que hay profesores como usted que entienden más que nada la situación del alumno, sobre todo porque, como nos comenta, también pasó por los mismos problemas que tenemos nosotros como estudiantes, de dificultades y a veces de un estado de estrés. Bueno, como también usted comenta que muchas veces el problema es la forma en que se enseñan matemáticas desde pequeños, y yo creo que sería muy buena, o sea, sería excelente que todos tuviéramos profesores como usted, que nos explique más que nada de esta manera tan sencilla y, bueno, que parece que se nos hizo sencillo las matemáticas, o sea, relacionarlo con algo de la vida cotidiana y además complementándolo con algunas
ilustraciones o animaciones, porque esto también nos ayuda a tener un poco más claro la imagen de todos esos números que hicimos al principio. ¿Usted considera que, bueno, que es necesario también la parte de las gráficas y de las imágenes durante los problemas? Sí, sí, exactamente. Son maneras de representar mejor este tipo de problemas, ¿verdad? No solo hacer los cálculos, sino ver precisamente la interpretación de estas ecuaciones que estamos escribiendo. Entonces, es una manera en la que nos ayuda más a comprender este tipo de problemas. Bueno, profe, pues muchas gracias y a los alumnos les haya quedado algo de esta presentación, de esta explicación de los temas y pues que usted haya servido de inspiración por lo menos para alguno que nos esté viendo. Fue un placer Sí. tenerlo aquí y bueno, cualquier cosa lo voy a poner en la referencia al final de este video para si gustan los alumnos acercarse al maestro, Sí, está disponible. sí, claro que sí, con toda confianza, puedes poner ahí ya sea mi correo electrónico o la forma en que se comunican conmigo y cualquier pregunta que tengan, inquietud o duda, y pues también estoy a disposición de pues cualquier duda que tengan de problemas de matemáticas en su escuela, ¿no? Estamos con la disponibilidad de ayudarlos. Entonces, con toda confianza y no, también agradecer por invitarme y por considerarme para que yo pueda expresar esto, pueda demostrar pues la importancia de las matemáticas, ¿no? Porque es algo que a mí me gusta muchísimo y me gusta mucho impartirlo, enseñarlo. Llevo ya más de 20 años enseñando matemáticas, diferentes materias de matemáticas y me gusta. Y sí es muy satisfactorio cuando uno se encuentra alumnos que aparte les gusta, están atentos, pero que también se nota ese cambio en que cómo venían de la prepa y cómo salen después, ¿no? Que sí logran comprender, entender todos estos conceptos de matemáticas. Entonces, pues muchas gracias a ti. Y pues sí, me gustaría agregar que pues tú como alumno, pues ha sido muy satisfactorio tenerte en el salón, ¿no? Sí he notado ese cambio, por ejemplo, al segundo semestre, ahorita quinto semestre, y pues sí ha sido uno de los alumnos del grupo, que mejor han salido a lo largo de estos semestres y de estos exámenes, y se nota cómo has cambiado en ese aspecto, cómo has aumentado tu nivel y, y, y cómo entiendes ya mejor. Y no solo eso, ¿no? Se nota cuando te preparas, cuando le dedicas tiempo para, para estudiar, para un examen, para aprender, ¿no? Entonces eso Sí. me gustaría también agregar porque sí hay que mencionarlo. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. Sí, Pues bueno, con esto concluimos la entrevista y parte de la explicación. Y pues muchas gracias de nuevo y bueno, nos vemos en la próxima. hasta luego.